Importante, este video es solo para fines educativos. No soy un asesor financiero certificado. No constituye asesoría financiera, recomendación de inversión ni consejo personalizado. Haz tu propia investigación, Dior. Las opiniones expresadas son personales. Imagina salir de la universidad a los 22 años con un título en la mano y una deuda que oscila entre 40,000, 80,000 o incluso 200,000 dólares colgando de tu cuello como una losa invisible. No tienes casa, ni auto, apenas llegas a cubrir el alquiler y la comida, y cada mes una parte importante de tu sueldo desaparece en el pago de una deuda que, muchas veces, ni siquiera te garantizó un buen empleo. Eso no es una pesadilla. Eso es la realidad de más de 43 millones de estadounidenses y de millones de jóvenes en Latinoamérica que siguieron el mismo modelo. En 2025 y 2026, la deuda estudiantil en Estados Unidos supera los 1.830 billones de dólares. Es la segunda deuda más grande de los hogares, detrás únicamente de las hipotecas. Bienvenidos a la trampa de la deuda estudiantil. Hoy vamos a desmontar cómo funciona este sistema, quienes caen en él, las consecuencias reales y qué puedes hacer para no ser la próxima víctima. Todo empezó en los años 80 y 90. Los gobiernos facilitaron el acceso a créditos educativos pensando que más educación significaba más progreso. Las universidades subieron precios sin control porque sabían que los estudiantes podían pedir préstamos ilimitados. El costo de la universidad en Estados Unidos se multiplicó por 4 en términos reales desde 1980. Hoy, un año en una universidad privada puede costar entre 40,000 y 70,000 dólares. La deuda total federal ronda entre 1.660 y 1.830 billones de dólares. En Latinoamérica el panorama es similar, aunque con nombres distintos. En Chile, 1 de cada 3 jóvenes se declara altamente endeudado por créditos universitarios. En Colombia, el ICETEX ha dejado a miles atrapados con tasas altas y plazos largos. En Ephonym Alphabet igual a IPA PH igual a M 11, CAO, México, /poneme, Argentina y Perú, los préstamos privados y estatales crecen mientras los salarios de egresados no acompañan. El sistema es perverso. Los bancos y gobiernos prestan sin evaluar bien si el título realmente genera ingresos suficientes para pagar. Las universidades cobran más porque hay crédito fácil. Y los estudiantes firman porque sin título no hay futuro. StatStar según datos actualizados a 2025 y 2026. La deuda total en Estados Unidos es de 1.833 billones de dólares. Más de 44 millones de personas son prestatarias. La deuda promedio por prestatario oscila entre 28,950 y 43,333 dólares. La tasa de morosidad grave es casi del 10%. En 2025 se reportaron más de 5,500,000 en default y otros 3,600,000 a punto de entrar, sumando casi 9 millones en situación crítica. Los más afectados son jóvenes negros e hispanos. El 50% de los adultos negros tienen deuda estudiantil. Egresados de universidades con fines de lucro, con una tasa de default del 41% en programas de 2 años. Y personas que no terminaron la carrera, dejan la deuda pero sin el título. En 2026, más de 7,700,000 han dejado de pagar.